Estamos compartiendo este momento con Abel Periotti, aprovechando esa prodigiosa memoria. Hicimos una introducción de lo que fue la llegada de los primeros colonos, de cómo surge y cómo nace San Agustín con esa historia que en mi caso era desconocida, la conocí a través de Abel hace 1 o 2 meses, cuando hablábamos por la fiesta del inmigrante italiano en San Agustín. Le dije, Abel, esto tenemos que contarlo. Como también tenemos que contar y compartir la historia de la Escuela Campo Periotti, que bueno, que es una historia muy allegada a la familia, Abel. ¿Cómo nace todo ello? Bueno, Marisa, esto es que, de acuerdo a las necesidades que a veces tiene una zona o un lugar. Mi bisabuelo, que había llegado de Italia en 1868, llegó acá a San Carlos Centro, porque era el centro donde llegaban todos los piamonteses. De acá, él estuvo 3 años viviendo acá, era un hombre de 28 años, y en el año 1871, coincidiendo con la colonización de San Agustín, en el 20 de junio de 1871, acá está el boleto de compra 4 concesiones en San Agustín. Y se radica ahí. 3 años después se casa, ¿viste? Y acá también tengo una foto que si algún día la querés te la puedo dar, y se establece ahí. Bueno, ahí nace todos sus hijos. El mayor de todos fue mi abuelo Jorge, y siguieron después 2 varones más y 6 mujeres. De los 3 varones, uno de ellos, Luis, fallece a los 18 años. Tenía aparentemente, según mi abuelo Jorge, que era un hombre de una memoria prodigiosa y extraordinaria, te digo la verdad, y del cual hoy, que han pasado muchos años, ¿no es cierto?, él falleció, yo tenía 18 años, y digo, ¿por qué yo no le pregunté más cosas a mi abuelo? Porque cuando uno tiene 18 años, a los abuelos los mira un poquito como desde lejos, ¿no es cierto?, por todo lo que él sabía. Bueno, esa familia fueron creciendo todo ahí, fueron creciendo también en más campo, comprando más campo y todo, hasta el año 1914. En el año 1914 ya mi abuelo tenía hijos, el hermano José Alfredo, que lo seguía a él junto, que estaban todos juntos en la misma casa, también. Y la escuelita estaba la del pueblo de San Agustín, la más cercana, que está a 7 kilómetros de ahí. Vos imaginate que en aquel entonces, ¿qué medios había? Y carro, un sulky, alguna jardinera, autos no había. Entonces empezaron a pensar un poco qué podemos hacer. Y ahí surge que José Alfredo, que había quedado en esa casa, que era el segundo de los varones, dice, yo tengo una pieza disponible. Y empezó, viste, habló a los vecinos, que todas las familias numerosas, porque a hoy vos ves el campo despoblado, pero en aquel entonces había muchísimas casas y todas estaban ocupadas por familias. En muchos casos eran los dueños mismos y en otros había otras casas que lo ocupaban gente que trabajaba junto a esos dueños. Porque el fuerte era el trabajo en el campo. Claro, todo con 6, 7, 5, 8 hijos. Y entonces cuando empezó a hablar con los vecinos, lo apoyaron en el aspecto de generar una escuela. Buscan un maestro particular, porque la escuela tenía que iniciarse como escuela particular, de ninguna manera podía ser escuela oficial. Claro. Encuentran un maestro español, don Enrique Fernández Díaz, que había llegado allá por el año 900, ¿viste?, cuando esa inmigración de maestros que habían traído los gobiernos de Sarmiento primero, de Avellaneda, después de todo eso, vivieron muchos maestros españoles. Bueno, lo contratan, él vivía en una casa con una familia española, vecinos de ahí también, y inician ahí en una pieza. Es el año 1914. Cuando empezaron a aparecer chicos de todos lados, no hubo más lugar. Claro. Entonces, José Alfredo, mi tío abuelo, tenía un galpón a 200 metros de la casa, así cruzando el camino al otro lado, un galpón de 10 metros de ancho por 20 de largo, un galpón de ladrillo, con piso de ladrillo, yo lo describo así, con techo de zinc en cielo raso, y digo, cuando hacía frío, y cuando hacía calor. Bueno, y se traslada a la escuela ahí, ya mejor equipada, fueron buscando bancos, por ejemplo, usados, todas esas cosas. Se traslada ahí la escuela y comienzan a trabajar ya en forma organizada, ¿no es cierto? Y en su momento tenían 40 o 50 chicos, imagínate, claro, todos los chicos de alrededor. Y eso sigue como escuela particular, que se inicia en 1914, hasta el año 1929. En que después de muchísimos trámites, de muchísimas vueltas y solicitudes y todo, logran que el Consejo Provincial de Educación, en aquel entonces era ese que regenteaba la educación en Santa Fe, se hizo cargo de la escuela. Pero la escuela siguió funcionando en el galpón hasta el año 1947. Yo fui ahí.
5 años fui a la escuela. Teníamos un maestro que daba hasta 4º grado, porque las escuelitas de campo estaban habilitadas para 4º grado. Si vos querías después hacer 5º o 6º, tenías que ir a una escuela de 3ª categoría. Que era hasta 6º también. Claro, exactamente. Después se incorporó el 6º. En el año 1946 se inicia la construcción de la escuela nueva. José Alfredo Periotti dona 1/4 de hectárea en un rinconcito de su campo, como si fuera esto, ¿no es cierto? Y bueno, se inicia la construcción, que se habilita y se termina en 1947. Y ahí el maestro, que estaba en ese momento viviendo en aquel galpón, con 2 piezas más que se había construido para hacerle una vivienda para los maestros, porque no había vivienda. Vos te imaginas así la precariedad de todo eso. Yo cuando veo todo eso y las escuelas que hay hoy, digo, uy, pero nosotros fuimos héroes que fuimos a la escuela ahí. Bueno, y los maestros también, ¿eh? Quiero destacar que yo tuve maestros, ¿viste? Pero realmente que lo hacían con amor. Eran maestros en la enseñanza y eran maestros también en sacrificarse en su forma de vida, en todo completo. Es admirable, admirable. A ver, ¿y cómo hacían? ¿Cómo era el trabajo del maestro tener 40, 50 alumnos de pronto, de todas las edades? Sí, de todas las edades, y eran 4 grados, estaba repartido el pizarrón grandote en 4 secciones, y el maestro daba 1 hora a cada sección, a cada grado, 1º, 2º, 3º, 4º. ¿Y las clases eran a la mañana, a la tarde? Había a la mañana y a la tarde. ¿A la mañana? A veces a la mañana y a la tarde, y otras veces cuando se podía coordinar, se hacía, por ejemplo, en invierno se hacían a la tarde y en verano se hacían a la mañana. Se toman 2 fundaciones de esa escuela. Claro, está un... Una la del ministerio y otra claro, la de la exactamente, Periotti. eso cuando se hicieron los 100 años de la escuelita, que fue en el año 2014, ahora es centro radial esa escuela, la bajaron de categoría porque tiene muy pocos alumnos, todas esas cosas. La directora de la escuela de San Agustín, que en este momento también es directora ahí del centro, planteó precisamente eso, que estaba equivocado el festejar una fundación de 100 años en el año 2014, que correspondía hacerla en el 2029. Y después me tocó hablar a mí, y no la contradije, pero sí le quise aclarar, y le aclaré eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo fundamenté todo lo que esa noche expliqué en 2 palabras, en darle respuesta a 2 palabras. ¿Por qué y cómo? Es decir, ¿por qué se hace la escuela y cómo se hace la escuela? Ahora, después la designación de escuela oficial, claro, fue importante porque entró a tener provisión de materiales, todas cosas que antes no estaban, ¿viste? Pero eso ocurrió... El origen fue aquel 1914. Sí. 15 años después el gobierno toma sí. las riendas. Y ahí ya en forma oficial, entonces están todos los registros de los alumnos y todo, que a mí me sirvió muy bien todo eso, porque para hacer un resumen de 100 años no es fácil. Entonces busqué esos libros y empecé a revisarlos, y mentalmente también me acordaba de muchas cosas, ¿no es cierto? Y salió algo bastante lindo, lástima que no se grabó ni nada, ¿viste? Fue completito. Esas son las lástimas a veces que pasan de largo. Que quedan esa historia. Bueno, y esa escuela comienza después, entonces se traslada ahí el maestro a 1947, ya va a vivir ahí en la escuelita nueva. Había un maestro, don Evaristo Franco, que yo lo tuve maestro 4 años, muy recto, un criollo, pero muy recto, ¿viste? Y enseñaba muy bien. Tal es así que yo salí de ahí, de esa escuela, y fui a cursar 6º grado en San Agustín, y no tuve ningún problema de ingreso ni nada. O sea que perfecto, el nivel era perfecto todo. A la altura de cualquiera. Exactamente. A ver, y se siguen reencontrando por ahí algunos exalumnos, ¿no es cierto? Sí, quedamos muy poquitos. Tengo fotos también del año 1941, 42, y hay 2 compañeras que viven, que están vivas, y los cuales me contacto con ellas y le he hecho fotos también, copias de las que yo tengo. Una es Clarita Bonacida, vive en San Jerónimo, tiene 89 años. Y la otra es Inés Maletti de Marcione, vive en San Agustín. La Inés tiene mi edad, 88. Son los únicos que quedamos. Los demás, cuando miro hacia atrás, Marisa, me da mucha tristeza, me da mucha pena, no viene más nadie. A ver, ¿suele pasar por la escuelita? Todos los días. Todos los días. Y yo tengo el campo ahí a continuación. Todos los días paso. ¿Y qué siente? ¿O ya se hizo una costumbre? Sí, se hizo una costumbre, y ahora... Usted me decía, cuando hacía frío, y cuando hacía calor, un galpón, una piecita, sí. Que eso haya surgido y nacido de la familia, precursores, claro, bueno, preocupados por la educación por necesidad de dar educación a los chicos.
Ahí jugó un rol muy importante mi abuelo Jorge Periotti, que era el mayor de la familia. ¿Sabes por qué te lo voy a decir? Porque él en el año 1893 ya tenía 18 años y el padre lo mandó un año pupilo a la escuela Beimule de acá. Y ahí le enseñaron de todo. Yo te voy algún día, si venís a mi casa con un poquito de tiempo, hay una copia de una carta que mi abuelo Jorge le hace a la escuela Beimule varios años después agradeciéndole las enseñanzas y ahí vos vas a ver todo lo que a él le enseñaron. Entonces él, ahí con sus hermanas y con todo, y empezó a enseñarles porque era el único que sabía bien. Y ahí nace la idea de la escuela. Pues no podía él nada más que las hermanas y que eran menores que él, claro, enseñarles, ¿no? Había que hacer otra cosa, ¿viste? Y bueno, y ahí surgió la escuela. Ahí surgió la escuela. Y vos me preguntás cuando paso ahora y la veo cuidadita, cuidadita, pero muy pocos chicos. Y no sé hasta cuándo va a poder funcionar de esa manera, ¿viste? Pero bueno, ahora está funcionando. Ahora se hizo un acceso ripiado, aprovechando también que hay algún establecimiento muy grande en Tambo que necesitaba ese camino, bueno, llegó hasta la escuelita, eso es importante, facilitar el acceso, ¿viste? Pero es complicado mantener hoy una escuela de campo cuando no hay más chicos. Hay 8 o 9 chicos. Qué desolados que están los campos. Los campos. Esas casonas que se convirtieron en taperas. No, todo, y la mayoría se demolió. Se demolió. Cuando vos considerás, como yo conocí más o menos eso de pibe, lo que era toda esa cantidad de población de gente que había ahí a lo que hay hoy, te da lástima, te da pena, te da tristeza porque no queda más nadie. Muy poca gente. Y te digo que ahí en los alrededores de la escuelita hay bastantes dueños de campo que siguen viviendo, pero vos agarrás hacia aquel lado, no hay más nadie. No hay más nadie. Los campos están todos vacíos, todo, ¿viste? Cultivados sí, pero despoblados. Sí, sí, sí. Molinos rotos, sin alambrados, abandonado todo eso, ¿viste? ¿Por qué? Porque así la agricultura no necesita de eso, entonces se abandona. Es una pena todo eso. A mí, como viejo del lugar, me duele. Nosotros, por ejemplo, porque tratamos... se daba la vida por un pedazo de tierra, o sea, se entendía que eso te daba, era tu sostén y se la cuidaba. Exactamente, sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, los campos tenemos 50% con agricultura, 50% con ganadería, entonces tenemos todos los alambrados bien, los molinos, tenemos 7 molinos, todos funcionan, ninguno está sin agua. Y en la casa, por ejemplo, que estaba un poquito abandonada, porque es una casa muy vieja esa también. Fíjate que mi abuelo fue a vivir ahí cuando se fue de la casa fundadora, que se fue a vivir a la otra casa que no tengo yo, en el año 1916. Había comprado ese campo y se fue a vivir allá. Mi papá tenía 10 años tenía mi papá. Y desde ahí siempre seguimos ahí, ¿viste? Abel, y con 88 años viaja todos los días a ver el campo. No todos los días, no, pero ayer tarde fuimos con mi señora. Y bueno, mis hijos ahora, tuve 2 empleados ahí en los últimos años, uno se jubiló y el otro muchacho, mirá, uno el otro día me vino a pedir si le podía sacar todo el registro completo en ANSES de sus aportes jubilatorios, porque el año que viene ya se puede jubilar. Ese estuvo 13 años conmigo. Y después entró otro hombre que quedó 12 años y que se jubiló con los 12 años que trabajó conmigo. Hace 2 años que se jubiló. Y ahora, bueno, está mi yerno, tenemos otro muchacho que trabaja, y como yo eso se lo dejé todo a mis hijos, tengo la satisfacción de que se entusiasmaron bastante. Y entonces estamos arreglando un poquito todo. Y que el campo de los Periotti va a seguir en marcha. Por lo menos sigue en marcha hasta ahora. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿quedó algo más de la historia para contar que no lo hayamos tratado? Creo que no, creo que fue bastante completo, porque ya como para hacer algo más completo, Marisa, tendríamos que remontarnos un poquito a por qué los inmigrantes vinieron desde Italia, los motivos y todo, pero eso es bastante largo. Eso algún día... Con más tiempo... Nos dedicamos a los muchos de mis hijos me dicen, papi, ¿por qué no lo escribí? Claro. Sí, yo tengo algo que yo hice, mirá, detrás que nada más si lo querés ver, mirá. Esto yo lo hice en el año 2002 y lo mandé al diario Litoral y el diario Litoral lo publicó todo con fotos y con todo. Eso es todo completo y la historia de la familia, viste, nuestra. Faltan todos los descendientes que están aparte. Qué trabajo, ¿eh? Y qué lindo que haya gente, de todos los documentos que tiene, de puño y letra. Qué lindo que haya gente, Este es el boleto de compra del campo de 1871.
Mira, plastificado para que no se pierda. Ah, sí, para que no se pierda. La Esto 1871, es esta figura. junio de 1871, ahí está el nombre de Tomás Lubari como apoderado y todas esas cosas. En fin, mirá. Qué lindo que haya gente, Abel, que conserve la historia. Y bueno, pero esto yo se lo tengo que agradecer todo a mi abuelo Jorge. Esto, mi abuelo Jorge, fue algo increíble, ¿no es cierto? De ahí salió la genealogía de toda la familia Periotti y de toda la familia Gieco, porque la señora de Chiafredo, el que vino de Italia, de una Gieco también llegada de Italia. Bueno, toda la genealogía. ¿Querés que te cuente un poquito más, un par de minutos? Sí. Bueno, en 1971 nosotros se cumplían 100 años de que la familia había llegado a San Agustín. Y se me ocurre, charlando con los otros parientes, che, ¿qué hacemos algo? Mira, 100 años, tenemos que hacer algo. Y empezamos a organizar una cosa. Cuando empezamos a organizar esto, claro, ¿y de dónde sacamos acá antecedentes y cosas? ¿Viste? Porque no es fácil. No. Yo hoy cuando hablo con Estela o con Aurora Beltramino, ¿viste? Por ese tema, le digo, chica, hoy ustedes es fácil. Pero si se van a remontar a 150 años pasados, ¿a quién le van a preguntar? Es muy difícil. Bueno, mi abuelo había guardado todo, pasaportes, todo de la familia completa. Tenía una biblioteca grande como si fuera la mitad de eso, de libros y de todas esas cosas. Él había muerto hacía ya 20 años. Y yo fui a abrir esa biblioteca y ahí encontré todo, todo. Nunca lo había buscado yo. Y ahí surgió la base de toda la genealogía que tenemos de las dos familias. Se remonta al año 1800 lo que tenemos, traído desde Italia. Así que ahí empezaron a invitar. Ahí empezó. Claro, y ahí juntamos ese día, después el 10 de octubre de 1971 hicimos una reunión en la Sociedad Italiana. Éramos en total de la familia Periotti 345 descendientes y juntamos 315. Quedó en la historia ese día. Fue maravilloso. Por Dios. Toda la familia. Nunca más pudimos repetirla. Porque yo te digo que a mí me tocó una parte muy, muy fuerte ahí porque la parte organizativa la dividimos en diferentes partes, ¿no es cierto? Estuvo los que hicieron la sesión de protocolo y después los que pusieron realmente el lomo a hacer todo lo demás, ¿no es cierto? Es bastante complicado. Y hoy ya sería mucho más todavía porque en vez de 300 debe haber 600, 700. Ni hablar. Marisa, bueno, no sé. Abel, me encantó escucharlo, quedan muchas cosas pendientes, queda lo de los inmigrantes bueno. Y seguramente otras historias también bueno, que si van algún a ir... si algún día querés llegarte a mi casa para tener algún tipo de información, podemos sacar mucha información interesante. Y tenemos que agradecerle a Dios y a la vida de que haya gente con memoria, con memoria y que transmita esa historia. Sí, yo creo que sí. Usted tiene como un pequeño museo donde conserva las cosas. Sí, lo tengo acá en mi casa. Varias cosas, ¿viste? Y las chicas allá del campo me rescataron todo lo que sea museo. Me quieren armar un museo ahora ya. Qué bueno transmitir eso. Eso es importantísimo. Y haberle transmitido también a la gente sus conocimientos y bueno, la historia de San Agustín. Bueno, mira, que estamos en la antesala de su fiesta patronal. Yo te agradezco, ¿no es cierto?, que me hayas invitado a esto acá. Ya a veces no lo quiero hacer tanto porque también es un poquito, no te digo cansador, pero ya a veces no me dan ganas, ¿no es cierto?, de muchas cosas. Pero yo espero que esto acá, si alguien quiere escucharlo y le gusta, y bueno, que encare con otra familia, porque es muy lindo mantener la historia. Hay un viejo proverbio que dice que los pueblos que olvidan su pasado no tienen futuro, y yo creo, Marisa, que a nosotros nos está pasando algo de eso. Sí, tal cual. Terminamos. A ver, un millón de gracias y nos vemos en cualquier momento. Nada, gracias a vos por la invitación y espero que haya salido todo esto bien. Por supuesto que sí. Nosotros continuamos compartiendo, estamos en el aire.